¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Un miércoles más con esto que hemos denominado controversias. Bueno, un saludo, como siempre, a Tolwyn, a Río Grande y por supuesto a la ciudad de Ushuaia. Y no pueden faltar mis nietas, Alina y Rufina. Y un beso a mi gorda, que nos está mirando. Bueno, a ver, 11 días para las PASO. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La primera de las elecciones que va a haber de aquí a noviembre, cuando sean las elecciones de medio paso, de medio tiempo, para elegir candidatos, hoy precandidatos todavía, a senadores y a diputados nacionales. En este caso, acá en Tierra del Fuego, solamente candidatos a diputados nacionales. Antes que nada, quiero dejar en claro algo. Hay un conflicto que tiene la gente del canal, y hoy les he ofrecido espacio para que le puedan contar a todos ustedes esto que se escucha normalmente, que se ha escuchado durante estos días en distintos programas. El ofrecimiento está. No por una cuestión de que el sindicato está intervenido, no tienen tutela sindical. Recién ha llegado, creo que en el día de hoy, el secretario de Interior del SATSAI desde Buenos Aires. Bueno, el espacio está. Más que eso no puedo hacer. Y por supuesto, solidarizarnos con lo que están solicitando de alguna manera. Bueno, la pregunta mía durante todos estos días es ¿hasta dónde lo que sucede a nivel nacional puede llegar a interferir en las elecciones provinciales? Estamos hablando de las elecciones, las PASO en primer término, y después, por supuesto, como decíamos, allá por el mes de noviembre. Porque la verdad que tenemos una campaña que adolece, yo diría, de propuestas claras. Es algo así como que la política se está comiendo el discurso. Yo no sé qué opina usted. Y vamos a algunos hechos. Elecciones en 3 provincias, hubo en Jujuy, hubo en Salta, hubo en Corrientes, y el oficialismo ha quedado lejos. Y la pregunta es, insisto, ¿hasta dónde lo que está pasando a nivel nacional podría en tiempo potencial llegar a influir? Así que quiero en todo caso compartir con ustedes algunas reflexiones que me parecen importantes, porque, como digo, estamos a 11 días de las PASO y tanto gobierno como oposición y el resto de los partidos políticos de alguna manera recalculan sus estrategias. Estamos en el tramo final de la campaña para las PASO del 12 de septiembre y el Frente de Todos y Juntos por el Cambio han empezado a recalcular sus respectivas estrategias con discursos, en algunos casos más confrontativos, y con un objetivo común de evitar una merma de votos, ¿sí?, propios en un contexto marcado por algunos escándalos, deudas de gestión y un alto porcentaje de indecisos. Esto, por supuesto, aprovechado por la oposición, de alguna manera. Bueno, si bien todas las encuestas, recordemos que ha pasado en las últimas elecciones con las encuestas, por lo menos las últimas encuestas que se dieron a conocer hasta el momento, vaticinan resultados muy diferentes para ambas coaliciones. Estamos hablando del oficialismo y de la oposición. Pero coinciden, esto sí, las encuestas, en que el porcentaje de personas que todavía no definió su voto oscila entre un 15 y un 18% del padrón general. Bien, y que una amplia mayoría, que coincidente también en las encuestas que se conocen, estamos hablando de un 60%, tiene expectativas negativas para cualquier escenario que se produzca, tanto para el oficialismo como para la oposición. Bien, la economía, recordemos, es el punto más débil para el gobierno hoy, y también para la oposición, que ensaya, aunque débilmente, una autocrítica pública por los resultados de su paso por la Administración Nacional, y a ello se le suma el impacto mediático indiscutible de la foto del presidente Alberto Fernández durante un festejo de cumpleaños en la Quinta de Olivos, en plena cuarentena dura, cuando estábamos todos adentro,
y la de Elisa Carrió también, festejando su cumpleaños, la cofundadora de Juntos por el Cambio, en circunstancias muy similares. Bien. Otro de los temas que los ministros de Educación y Seguridad, los principales candidatos del Frente de Todos, tengan en cuenta esto, los principales candidatos del Frente de Todos, cuestionaron, fue el comportamiento, no quiero abundar en el tema porque seguramente ustedes, digamos, han sido bombardeados por los medios nacionales sobre este tema, de la profesora de una escuela en La Matanza, en contraposición a la defensa ejercida por el presidente Fernández sobre la misma. ¿De qué se trata esto? Bien, se trata del escándalo de la docente K. Laura Radetich, en un colegio, como decíamos, de La Matanza, a poco para las elecciones primarias, lo cual generó, decíamos, opiniones encontradas, ¿sí? Opiniones que dividieron las aguas dentro del oficialismo. ¿Por qué? Porque mientras que el presidente Alberto Fernández elogiaba a la profesora, que fue suspendida, funcionarios y precandidatos, los dos principales precandidatos del Frente de Todos, se distanciaron de la posición del primer mandatario. Estamos hablando de Alberto Fernández, el presidente de la Nación. Si bien esto no exime de otros y otras docentes que frente a sus cursantes defienden una y otra posición. Porque no es privativo solamente esto de la profesora Laura Radetich. También tiene que ver con que se ha conocido por denuncias, pero bueno, a ver, no había videos de todo esto. Que en muchos casos, con posiciones muy extremas, y que han sido denunciados, como decíamos, no había constancia filmada de todo esto. Claro, ¿quiénes cuestionaron la palabra de esta profesora? Nicolás Trota, el ministro de Educación, Sabrina Frederick, la ministra de Seguridad, y los precandidatos a diputados nacionales, Leandro Santoro, principal precandidato por la Ciudad de Buenos Aires, y Victoria Tolosa Paz por la provincia. Ambos cabeza de lista. Digo, en contraposición a lo que opina el presidente de la Nación. Bien, que lejos de condenar a la profesora por adoctrinar a un alumno que defendió al expresidente Macri, Fernández consideró que la actitud de la docente fue una forma de abrirle la cabeza a la gente. Lo leo textual. Una forma de abrirle la cabeza a la gente. Y planteó, siempre le he dicho a los alumnos, decía el presidente, que lo que tiene que hacer un profesor es sembrarle dudas. Que haya tenido ese debate es formidable. Este es un debate que invita a pensar, decía Fernández, y subió la apuesta. Ella, por Radetich, se exalta porque sabe cómo es la verdad. Bueno, en todo caso, una de las verdades. Pero la pregunta es, ¿hay derecho a plantearlo de esa manera ante alumnos? A mí me parece que no, pero bueno. A todo esto, previo a las declaraciones del presidente, el ministro de Educación criticó a la profesora de Historia. Dijo el ministro de Educación, nos oponemos a todo tipo de adoctrinamiento, es algo que no se puede admitir. Y aclaró que respaldan debates sobre la realidad social e histórica en el aula, pero no en los términos en los que se llevó adelante en el caso de La Matanza. Digo, esto en directa contraposición a lo que planteaba el presidente Fernández. También su par, Sabrina Frederick, la ministra de Seguridad, explicó que ella también es docente y que le parecía que la profesora Radetich, con sus ideas que son legítimas, perdió la compostura. Y que es muy difícil así transmitir argumentos. Estoy leyendo textuales todo esto, ¿no? El alumno estaba calmo, ella no. Esto lo dijo en declaraciones de Radio Mitre. Aunque días después, ante la inseguridad que hackea a nuestro país, la ministra de Seguridad dijo, en Suiza hay seguridad, aunque es más aburrido. Digo, dejando estupefactos a muchísimos argentinos que la sufren día a día, no tanto aquí en la provincia, sino en Capital, Gran Buenos Aires, en algunas provincias argentinas, y alejándose de la realidad que nos rodea. Estamos hablando de una ministra de Seguridad. Bien, luego un asesor presidencial y precandidato por el Frente de Todos, Santoro, explicó que cree que el debate en el aula, pero sin cometer errores, y que cuando se tiene una posición distinta a la de los alumnos, hay que guardar la forma y ser cuidadoso cuando se da una opinión. También en esta línea, Tolosa Paz, primera candidata en la provincia de Buenos Aires a diputada nacional por el Frente de Todos, que quedó de manifiesto que, según ella, Radetich no actuó en función de su formación, porque cuando uno es docente, tiene que tener una formación pedagógica, que es la estructura para poder enseñar, y dijo, cree que en este caso se mezcla el contenido con la forma, y que es ahí donde se arma el debate. ¿Hablamos de debate? Bien, un debate que prosiguió, porque la verdad que Tolosa Paz prosiguió con sus dichos sobre que en el peronismo siempre se garchó. Textual,
y planteó que una de las aristas de la campaña debe apuntar a qué significa la buena vida y a otros temas de agenda, como la reivindicación del goce, el tiempo libre y el disfrute. Como si el resto de los mortales, no peronistas, hubieran salido de un repollo. Pero no solo el oficialismo y la oposición. Por eso digo, ¿hasta qué punto lo que pasa a nivel nacional influye o influiría en las provincias? ¿Por qué? Porque estamos en una campaña que está exenta de propuestas. Es como que la política se comió la discusión en todo esto. Decían, no solamente oficialismo y oposición, también la frase de cabecera de campaña del libertario Milei, estamos hablando, dice: no venimos a arrear corderos, sino a despertar leones. Otra frase también problemática, yo digo yo, del libertario Milei. Que vos pienses que los políticos te cuidan es como poner a tus hijos en manos de un pedófilo. Textuales, ¿eh? Estoy en contra de todos los impuestos, dijo Milei. El impuesto es un robo que se paga de manera violenta. Y prosiguió, en 50 años la Argentina va a ser la villa miseria más grande del mundo. Está perfecto que Argentina sea expulsada de los mercados y quede en stand-alone. ¿Sí? El libertario Milei. Pero también Milei insultó, por eso digo, a ver, la política se comió la propuesta. ¿Qué le dijo? Nada menos que al intendente de la ciudad de Cava. Textuales, ¿sabés qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés lustrar ni los zapatos. Sorete. Textual. Te puedo aplastar aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. Digo, a este punto hemos llegado en una campaña a nivel nacional en la cual, insisto, queremos escuchar propuestas, no sueños. La gente está cansada de la pelea. En la cabeza de la gente está la salud, la vacunación, la economía, la inseguridad. Y la verdad que no nos podemos dar el lujo que una ministra de Seguridad diga que en Suiza está mejor, pero son más aburridos. Digo, me parece que vive en otro mundo. ¿Sí? Otras declaraciones también de Milei, digo, para que no vean que solamente estoy hablando del oficialismo o de Juntos por el Cambio. Yo considero que al Estado como un enemigo. Para mí el matrimonio es un contrato, estoy en contra del matrimonio como institución, siguió diciendo Milei. ¿Qué dijo de las armas? Sobre la tenencia de armas. ¿Cuál sería el problema si pudiera usar un arma? ¿La tenencia le quita poder relativo al Estado, que es el que tiene el monopolio de la violencia? No tendría por qué estar regulado por el Estado. ¿Por qué no le daría las armas a los individuos? Estamos todos locos. Estamos hablando de Argentina, estamos hablando de, candidatos o precandidatos hoy a diputados nacionales. Insisto, ¿hasta dónde todo esto que yo les estoy planteando, lo estoy leyendo, de alguna manera pueden llegar a incidir en las provincias o en el electorado, en usted que está del otro lado y está escuchando lo que yo le estoy planteando, ¿sí? Y así en este contexto los espacios políticos se ven forzados a meter un giro en este discurso proselitista, de alguna manera. En el caso del oficialismo, ¿qué pasó? Dejó en segundo plano la reivindicación sobre el manejo de la pandemia del COVID-19, en medio de la escasez de segunda dosis de vacuna, y empezó a seguir una línea discursiva que de alguna manera responsabiliza por la situación económica a la crisis sanitaria y a la deuda que dejó el expresidente Mauricio Macri, al tiempo que destaca que ya se inició la recuperación. La pregunta es, ¿usted qué opina? Además, afectado por el impacto del Olivos Gate, el presidente, estamos hablando de Alberto Fernández, intenta también reconstruir su imagen hacia adentro de la coalición. Estamos hablando de la coalición oficialista, por lo que las críticas cada vez más agudas de su antecesor sirven también a ese objetivo. ¿Con qué? Con una mirada puesta en el ala kirchnerista de la coalición, que tiene la parte mayoritaria de la base electoral del gobierno. Pero también hay un discurso, de los opositores. Estamos hablando de la oposición hoy al oficialismo. En tanto, para Juntos por el Cambio, el giro en el discurso de campaña obedece no solo a la necesidad de ganar las elecciones legislativas, sino también a la pulseada interna que existe dentro de Juntos por el Cambio por el liderazgo de la oposición con vistas al 2023. Una a la dura, una a la blanda, ¿sí? Y en ese juego están el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y Macri. Patricia Bullrich, que mañana llega acá a Tierra del Fuego. Después le vamos a pasar el programa.
la presidenta del PRO. En tanto, en la ciudad de Buenos Aires, el PRO se ve amenazado por el crecimiento, especialmente por el electorado más joven, en este caso de los liberales, que de alguna manera, con una verborragia muy especial, en el caso de Javier Milei, el único espacio que se le escapó al armado político del mandatario porteño. Otro, Vidal, primera candidata a diputada en Capital, endureció su discurso. Hoy se están planteando dos caminos. Uno, el que te quiere burro, pobre y sometido, y otro que te quiere libre con trabajo y educación. Esto lo disparó la dirigente del PRO en una de sus últimas actividades de campaña. Macri también empezó a mostrarse con los candidatos y legisladores porteños. De alguna manera también, tanto unos como otros buscan reforzar el voto más antikirchnerista. Estamos hablando en este caso de la oposición, a favor de la coalición opositora. ¿Qué pasa? A 2 semanas de las PASO, lo decía, a 11 días, no 2 semanas, a 11 días de las PASO, que van a definir los candidatos de uno y otro y que van a servir como termómetro sobre el humor social que estamos todos teniendo aquí en esta bendita Argentina. Y la política para mí es como que se terminó comiendo el discurso y fundamentalmente las propuestas. Yo no sé qué es lo que opina usted, me gustaría su opinión. Ahí abajo vamos a tener ahora nuestra línea de comunicación para recibir mensajes de texto. ¿Sí? Ahí la tenemos, 02901-510964. Ya que para mí, para persuadir, hace falta remangarse primero la camisa e intentar crear un contexto de diálogo, que es indiscutiblemente lo que está faltando en esta Argentina. Diálogo. Y por cierto, la última. En diciembre del 2023 vence el subrégimen de promoción industrial de aquí de Tierra del Fuego, elemento fundamental para el desarrollo productivo de la provincia. Hoy tenemos 3, digo para tenerlo en cuenta, tenemos 3 intendentes que pertenecen al oficialismo, un gobierno provincial que comulga justamente con la nación, 2 de 3 senadores que también pertenecen al oficialismo, 3 de 5 diputados nacionales oficialistas y una mayoría también oficialista en la legislatura, pero todavía ni noticias de la prórroga del subrégimen que tanta falta nos hace. Insisto, propuestas claras, pero la política para mí se terminó comiendo el discurso. ¿Usted qué opina? Me gustaría su opinión. Un mensaje. Te repito nuestro celular, 02901-510964. Ahí lo tenemos, como para que, usted que está del otro lado opine, a ver si realmente esto que les he contado muy brevemente, pero que seguramente usted ha estado bombardeado por los medios nacionales, no hacía falta mostrar ni fotos ni videos, porque seguramente, insisto, usted los conoce, puede llegar a influir o no en las próximas votaciones, en este caso, en Tierra del Fuego. Bueno, nos vamos a la pausa. Luego de la pausa vamos a hablar de la situación económica y comercial en Tierra del Fuego. Va a estar con nosotros Claudia Fernández, que es la presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia, y también Gustavo Ventura, que es subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de nuestra ciudad. Pausa y volvemos. Vamos. Seguimos, ya está nuestra invitada, la presento en un minuto, pero una noticia de último momento. Acaba de, recién, 21:21, murió el ex juez federal Norberto Ollarvide. A los 70 años había contraído coronavirus a inicios de julio pasado y se encontraba internado en el Instituto del Diagnóstico porteño. Tuvo una etapa de la Argentina, el ex juez Ollarvide. Recordemos, altos funcionarios políticos del gobierno del expresidente Menem, había tenido repercusión pública con causas muy fuertes. Falleció el ex juez federal Norberto Ollarvide a los 70 años de edad. Bueno, está con nosotros la presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández. Claudia, bienvenida, gracias por aceptar el convite. Muchas gracias por la invitación, un placer. ¿Qué tema, no? Digo, como pregunta personal, no sé si prestaste atención sobre lo que planteé en el inicio del programa, sobre todas estas cuestiones que pasan a nivel nacional, y hasta qué punto todo esto podría llegar a, no digo afectar, pero sí a tenerse en cuenta en las provincias en las próximas elecciones.
Estamos hablando de uno y otro lado, de oficialismo y oposición, en una campaña política donde prácticamente el discurso, la política se comió el discurso, o el discurso comió la política, porque me parece que demasiado discurso, poca propuesta, ¿sí? Estamos hablando de propuestas concretas. Hoy, no sé si coincidís en esto conmigo, la necesidad de la gente pasa por la salud, la vacunación, la economía, en otros lugares, no aquí en Tierra del Fuego, la inseguridad, pero nos damos el lujo de decir que de pronto en Suiza se vive mejor, pero son muy aburridos, entre otras cosas. Pero bueno, tu opinión. Mi opinión. Me parece que a nivel nacional estamos necesitando que esto que se dice República Federal, este federalismo tiene que demostrarse. No lo digamos más, empecemos a actuar. Creo que necesitamos propuestas de cada una de las provincias. Necesitamos que se escuche que no somos todos iguales, que no es lo mismo una ley para el Chaco interior del interior que para Ushuaia, que no es lo mismo. Hoy escuchaba justamente cuando empezaban a comentar que empezaban con todas las campañas de las mediciones rurales, del trabajo. Entonces, a nivel nacional, dice que cuando vos vas y encontrás una esclavitud o un trabajo de menores o lo que sea, inmediatamente hay que llamar al 145 y dar la notificación. Nosotros acá no tenemos señal en donde está el trabajo urbano, el trabajo en las estancias y demás. No podemos cumplir la ley, porque es una ley que se hizo en Buenos Aires y no se pensó, y nuestros diputados tendrían que haber estado ahí diciendo cuál es la diferenciación. Sí, yo hasta a veces me pregunto realmente, en muchos casos pasa que algunos que se van a Buenos Aires se olvidan de Tierra del Fuego. Digo, históricamente, no nombra ninguno en especial. En todo caso, aquellos que crean que lo que yo digo es cierto, no sepan de quién hablo, al que le quepa el sábado que se lo ponga, ¿no? Pero realmente necesitamos diputados. Yo por ejemplo, hablaba del tema del subrégimen, ¿no? Y ejemplificaba. Tenemos un gobierno, digamos, pegado de alguna manera al oficialismo a nivel nacional, en este caso. Tenemos 3 intendentes, oficialistas o kirchneristas, como se quiera llamar, o pejotistas, o peronistas, cada cual tendrá su título. Tenemos de 3 senadores, 2 oficialistas, de 5 diputados, 3 oficialistas, una legislatura prácticamente por mayoría. Un senador, ojo, Matías Rodríguez presentó en su momento, el actual senador Matías Rodríguez del PJ presentó un proyecto para la prosecución de la 19640. Ahora, digo, si en este momento que estamos en elecciones, que se necesita, que el oficialismo necesita tener mayoría, el régimen, ¿sí? La prosecución del régimen sigue dando vuelta. ¿Qué nos espera? Es una pregunta que me hago. ¿Qué nos espera? Es el momento. Es el momento. Digo, es el no momento. lo dejemos pasar. Claro, pero bueno, vamos a lo nuestro. ¿Cómo está el comercio en Tierra del Fuego? A ver, venimos de un año muy duro, estamos hablando de 2019, con un 2020 que empezó muy tímidamente y en estas últimas 2 meses prácticamente Tierra del Fuego explotó. Explotó, sí. Una temporada de invierno que no se esperaba. Sí se creía que íbamos a tener un movimiento, pero nunca en la medida que llegó, y creo que esta fue la mano de Dios y no la del Diego, que hizo que nevara en Ushuaia y que en otros lugares donde el producto nieve se estrella tuvieran la ausencia total, hizo que se volcara mucho del turismo a Ushuaia y recibimos mucho más. Ahí es algo que hay que marcar siempre. La pandemia le hizo entender a muchos comerciantes que creían que el turismo no tenía nada que ver con ellos, que el turismo es transversal. Y el turismo moviliza todos los niveles. El kiosquito, el almacén, el supermercado, el que vende ropa, todos, el lavadero, todos trabajamos por el turismo. Y se marcó mucho con la pandemia y ahora también con el ingreso. Estamos subiendo los porcentajes de venta
casi en un 26%. Hablamos de un turismo inclusive diferencial, uno lo ve en la calle, es decir, a ver, Tierra del Fuego está acostumbrada a una importante cantidad de turismo que dejaba dólares, ¿sí? Cuyos precios hoy, bueno, un dólar, hablemos de un dólar blue, un azul o oscuro, como le dicen, de 180 pesos, Tierra del Fuego barato. Ahora, para un turismo nacional, está viniendo un turismo que de alguna manera gasta más en Tierra del Fuego, es decir, un turismo con un nivel adquisitivo más elevado. ¿Esto se nota? Sí, se nota, tienen otro tipo de consumo. No es el turismo internacional, pero sí es un consumo importante. También es cierto que tenemos muy buena repercusión porque muchos que tenían su punto nieve en San Martín, en Cerro Bayo o se iban a Las Leñas, los comentarios son: qué bueno es el Cerro Castor. Tenemos un muy buen producto y dicen: no vuelvo más a Bayo, no vuelvo más, sigo viniendo a Cerro Castor. También decirles a mis socios, a los socios de la Cámara, que hemos tenido comentarios por escrito inclusive de la calidad de los comercios que hay en la ciudad. Y eso también es bueno, porque es también parte de la impronta que pone el comerciante para poder tenerlo. Y consumen mucho más que el promedio del argentino que estábamos acostumbrados a recibir. Yo recuerdo que no hace muchos años atrás, algún comentario era que en algunos comercios, no puedo hablar de porcentajes, se despachaba, no se atendía. ¿Por qué? Por aquello de que había demasiado turismo, entonces era como que nada, lo mismo, despachaba. Muchos comentarios, inclusive lo hemos visto en noticieros locales y demás, del turismo, del turista que hoy está llegando a Tierra del Fuego y que habla de, primero, de la generosidad, segundo, de la atención, segundo, de la amabilidad. Y eso de alguna manera hace bien. Sí, sí. Se trabajó mucho. Es un cariño al alma. Se trabajó mucho, se dieron muchísimos cursos de capacitación que no sé si sirven o no, y también se trabajó en el trato diario, en el caminar y el decirles: piensen que nosotros necesitamos que el turismo se mantenga. Piensen que cada turista que viene acá y que sale de la provincia y comenta que acá fue agasajado, porque fue atendido, porque fue correspondido en todas sus necesidades, son 2 turistas más que vienen. Y nosotros los necesitamos. Se trabajó mucho, creo que eso también se notó y a nosotros nos da mucha satisfacción que nos feliciten y que feliciten por la atención a los comercios. Realmente es un placer, un placer. Nos tenemos que ir a una pausa. Algunos comentarios que están llegando, cuando yo le pedía a nuestros televidentes, comentarios sobre lo que de alguna manera yo había planteado, es decir, hasta qué punto hoy la política se comió el discurso, sobre las propuestas, sobre la política. Bueno, nos felicitan por el programa. Gracias, Luis de Río Grande. Totalmente de acuerdo, los políticos se comieron su discurso y a nosotros nos quieren hacer comer más discursos mentirosos de campaña. Esto es de Ushuaia. Roberto dice: buenas noches, la realidad se comió todo discurso de todos los espacios políticos. Son muy coincidentes todos los mensajes. Así que, bueno, nos vamos a la pausa, ¿le parece? Perfecto. Me gustaría seguir recibiendo comentarios. Insisto, la pregunta es, ¿la política se comió el discurso se comió la política o faltan propuestas? ¿Usted qué ve del otro lado? A ver, ¿le van a tocar la puerta? Cuando le tocan la puerta solamente pasan y le dejan una foto o una propuesta o simplemente el voto para las próximas pasos. Me gustaría su comentario, ahí lo tenemos, 02901 510964, solamente para mensajes de texto. Pausa, la segunda, y luego de la pausa se va a sumar a la mesa quien es el subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Ushuaia. Estamos hablando de Gustavo Ventura. ¿Por qué? Por aquello de la tarjeta más U, algo que seguramente me va a contar después aquí Claudia Fernández, si colabora o no en la venta en los comercios. Pausa y volvemos.
Seguimos. Aire me dijeron y aquí estamos. Estamos con Gustavo Ventura, subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Ushuaia. Bienvenido, gracias. A vos, Aníbal, por la invitación. La verdad que es un gusto estar acá y con Claudia también, una persona que aprecio muchísimo y que he trabajado muchísimo con ella también. Gracias por sumarte a la mesa de café con agua, como decimos siempre. Mesa de café con agua. Y con música de fondo, por supuesto, también. Bueno, a ver, primera pregunta, digo, lo mismo que le pregunté a Claudia, nobleza obliga. No sé si escuchaste de alguna manera lo que yo planteaba al inicio del programa, si de alguna manera todo esto que sucede a nivel nacional con el amplio arco político repercute o no en las provincias, o repercutiría en las provincias en momento del voto. ¿Qué opinás? Sí, a ver, no estamos ajenos, somos una provincia del país y obviamente que todo lo que pase a nivel nacional repercute de un modo u otro en el ámbito local. Es inevitable, Aníbal, eso, pero yo creo que cada provincia tiene su realidad, tiene su propia lógica, tiene su desarrollo propio y ha transcurrido la pandemia de un modo distinto. Entonces me parece que a nivel local hay algunas cuestiones que son realmente particulares, que a nivel local hemos convivido con la pandemia de un modo que por ahí que en Buenos Aires no fue del mismo modo, al ser una provincia chica, al tener cuestiones mucho más de cercanía con nuestra clase política, entre la sociedad, digo, y la clase política. En Buenos Aires es muy difícil ver a un funcionario por la calle, o ver a un ministro por la calle, o ver a un concejal por la calle. Acá en Ushuaia y en toda la provincia es algo mucho más factible, mucho más posible que esto ocurra y da cierta cercanía de poder trabajar y de poder que la ciudadanía pueda volcar su punto de vista a un funcionario de algún estamento, ¿no? Entonces eso genera, creo, una cercanía y una responsabilidad para la clase política también muy distinta a la que por ahí pasa en Buenos Aires. Sí, digo, de aquello de ir y tocarle la puerta, ¿no? Es que nos pasa eso, Aníbal. Eso nos ha pasado en plena pandemia. Tuvimos que salir desde la Intendencia a ocupar ciertos roles, como el de la salud, como el de la economía, porque realmente nos encontramos de un día para el otro en una emergencia sanitaria y económica que, como vos decís, nos tocaban las puertas del municipio y teníamos que dar algún tipo de respuesta. Y ahí fue cuando el intendente propuso que el municipio tome un rol activo en estas dos cuestiones que nunca lo había hecho, que era la cuestión sanitaria y la económica, en la cual a mí me incumbe, ¿no? ¿Vos crees que de alguna manera, y ya nos metemos en lo específicamente económico, y aparte de promoción en Tierra del Fuego, ¿crees que de alguna manera la política se terminó comiendo el discurso y el discurso se comió la propuesta? No, yo creo que es momento de... Yo entiendo que la sociedad está muy irascible por todo lo que ha pasado. Hemos pasado un año y medio muy duro, Aníbal, muy duro, y esto la clase política tiene que comprenderlo. Pero también tiene que comprender la sociedad que se han hecho esfuerzos muy grandes y que nosotros también como clase política durante la pandemia fuimos aprendiendo cómo funcionar y cómo generar lo que teníamos que generar para soportar lo que se nos venía, que fue una pandemia, que fue una guerra, fue realmente una situación de guerra. Entonces creo que hay puntos muy importantes, muy interesantes, y digo esto un poco en colación de lo que vos decías antes de la cuestión nacional y la local. Hemos trabajado mucho con el gobierno nacional para soportar el sector privado, por lo menos el municipio con la tarjeta, que ahora vamos a hablar, con los créditos que articulamos con el Banco Nación, más de 280 millones de pesos que hemos dado para el sector turístico, hemos acompañado a los emprendedores por más de 28 millones de pesos, hemos dado capacitación, formación. Por primera vez en la historia del municipio, el municipio tiene políticas económicas y sanitarias, así que me parece que esto es bueno, es algo positivo, es algo que nos queda de la pandemia, y me parece que vuelvo a lo mismo de antes, no todo es lo mismo. Me parece que la gente al momento de poner su voto tiene que pensar en esto y identificar si estuvimos a la altura de las circunstancias o no, y exponernos a eso y tomar responsabilidad sobre eso. Pero considero que nos hemos equivocado en muchísimas cosas, pero también hemos puesto el corazón, la cabeza y el trabajo en el momento que más lo necesitaban los vecinos. Espero que eso se reconozca por el frente de todos, sin corrernos de el foco que realmente por ahí nos hemos equivocado en cuestiones locales, en cuestiones nacionales.
pero no implica que siempre estuvimos, o lo consideramos así, por lo menos nosotros, cerca de la necesidad, con la gente, y pensando siempre en algo que para nosotros es fundamental, que es el bien común, más allá de las banderías políticas, pensando en el bien común. Yo recuerdo cuando surgió esto de la tarjeta Mazú, que nos encontramos y dije, qué bueno esto, y aparte, bueno, yo comencé a publicar para Viña 24, el portal nuestro, la tarjeta, porque Fuiste me parecía... el único que lo hizo eso. ¿El único? Bueno, gracias. Me pareció muy agradable, muy buena, muy buen diseño. Y a partir de ahí dije, bueno, a ver cómo comienza a funcionar, porque era una idea incipiente, que inclusive sé que hasta ha trascendido las fronteras de la provincia. Es decir, ¿cómo se articula esto de alguna manera, en principio con los comercios? Bueno, la verdad que lo que hay que entender es cuándo surge esto. Surge en diciembre del año 2020, en plena pandemia, todo cerrado. Recordemos que era una situación caótica. Y teníamos el reclamo de los comercios de que obviamente que se estaban cerrando, que no tenían cómo bancar los gastos, básicamente. Era algo tan sencillo como eso. Y el intendente tenía esta idea dando vuelta en la cabeza y nos convenció a todo el equipo, decir, es por acá, es así. Y la verdad que cuando uno innova, corre el riesgo de que le vaya bien o que le vaya mal. Bueno, en este caso fue un éxito. Y los comercios se fueron sumando con mucho temor al principio, porque no se sabía si se le cobraba, si no se le cobraba, cómo iba a funcionar. Y terminó siendo una herramienta más, como hay otras, de estimulación del consumo, de generar ventas que no las tenía antes, de generar un canal de promoción y de difusión importante, que hoy tiene más de 25.000 personas con la adhesión de la tarjeta. Más de 450 son los comercios que están sumados. ¿En la provincia o solamente en Ushuaia? Sí, en la provincia. En Ushuaia pues, se provincializó esto. Sí, correcto. Está en Tolwyn, está en Río Grande, está en Ushuaia, con un acompañamiento del sector privado muy lindo, muy interesante, porque lo fuimos construyendo juntos. Así que, bueno, estamos muy contentos por eso. Una medida de este tipo que son sanas, que son nobles, que vinieron a no perjudicar a nadie, sino intentar que los comercios vendan más y que nuestros vecinos y nuestras vecinas tengan los precios más accesibles en ese momento que era terrible, donde muchos usaron la tarjeta para comer, para poner un plato de comida esa noche en su mesa. Así que cumplió en ese momento Aníbal un rol social que ahora lentamente empieza como a modificarse y empiezas a tener un rol de consumo activo y de un consumo mucho más masivo, ¿no? Cuando llega la tarjeta a un comercio y te vienen a ofrecer que seas parte de esto, lo primero que todos te preguntan es ¿cuánto me van a cobrar? Sí. ¿Cuánto voy a pagar? Entonces es la primera noticia, claro, Está bien. es la primera noticia buena. No pagás por tener Mazú, por recibir Mazú, no pagás. Vos hacés el aporte que querés. Vos decidís qué día de la semana pueden tomar el producto. Vos decidís si podés este mes dar el 5%, el 10% o la promoción. Si lo querés todos los días de la semana o si preferís 2 días que sabés que son bajas, entonces decís ese día lo implemento, entonces se trabaja más fácil. Y además de todo, Aníbal, ustedes saben que yo soy fanática, ¿no? Pero es fueguino. Entonces no podía fallar. Yo creo que la suma de, ponemos todos un poquito, la municipalidad nos da, además, que no te cobra un porcentaje, que vos ponés, que vos lo adicionás, que vos sabés cómo querés hacer el producto o no, además tenés publicidad. Tu negocio está en todas las redes sociales de la municipalidad, tu negocio es comentado por otros porque dicen te conviene ir tal día porque te hacen tanto de descuento. La mejor gerente de marketing, ¿eh? Entonces, sí, pero no, más allá de eso y del aprecio personal que tengo por Claudia, que es enorme, es muy sano poder implementar cosas con CAME y realmente parte de la tarjeta y, por qué no decirlo, gran parte de cómo la pensamos
fue acompañado por CAME desde lo que hemos pensado. Yo me acuerdo de esos Zoom en plena pandemia. Aclaremos, CAME, la Cámara Argentina de la mediana empresa. Y yo me acuerdo esos Zoom en plena pandemia, tirando ideas, viendo cómo salíamos adelante. Y me parece que eso es lo que más vale hoy por hoy. Cuando vos decías sobre si la política se comió el relato, me parece que nos deja cosas muy buenas esta pandemia, que es el trabajar codo a codo por el bien común. Y me parece que este es el caso. Que 1 más 1. 1 más 1. Ella dice que le robamos el nombre de la tarjeta. Bueno, la próxima que es muy será... posible que sea así, lo voy a hablar con Walter, pero no tengo esa información. Digo, cuando pasen, ¿cuándo tienen? ¿Qué cantidad de gente tienen la tarjeta? 25.000 personas. Bien, cuando lleguen las 50.000 será la tarjeta más U por más. Por más, claro. Por más. No les cobro el copyright ahí. Bueno, comienzan, digamos, desde el punto de vista ahora, puntualmente de la tarjeta, comienzan los créditos casa propia. Y a partir de ahí, hoy, presentar los descuentos para una lista de productos y servicios y promociones que van a tener aquellos que puedan acceder a los créditos. ¿Me lo contás después de la pausa? ¿Cómo no? Sí, que me parecen importantes. A ver, el tema casa propia es el sueño de los argentinos, ¿sí? El sueño de los argentinos. Y tener la posibilidad cierta de poder acceder, bueno, y encima tener la posibilidad de, a ver, un descuentito. Yo la uso la tarjeta, sí. La uso sobre todo cuando voy a tomar café. Bueno, nos vamos a la pausa, entre ambos. Bueno, señores, pausa y enseguida volvemos. Estamos hablando de Ushuaia, de Tierra del Fuego, de comercios, de la situación y de algunas posibilidades ciertas como para que cuando tengan que hacer alguna compra y tenga esa tarjeta usted pueda tener algún descuento interesante. Pausa, enseguida volvemos. Seguimos, no solamente con Batucada, sino con nuestros invitados. Y en todo caso quiero aclarar algo porque me parece importante, digo, nobleza obliga, porque como se lo voy a comentar a usted, se lo he dicho también a nuestros compañeros, si hay algo que nos parece importante es, una protesta, porque constitucionalmente corresponde una medida de fuerza. El tema a veces, con lo que a veces uno no está de acuerdo con la metodología que se emplea. Y en este caso no estoy de acuerdo con la metodología, por eso le he ofrecido estar aquí para que le cuente, porque yo creo que también usted tiene que estar enterado del porqué. Con lo cual yo, ojo, me solidarizo con lo que está pasando aquí en el canal. Pero bueno, es un gremio que está intervenido, no tienen, digamos, protección de alguna manera los compañeros de aquí del canal, protección gremial. Ha llegado a Río Grande hoy el secretario de Interior, le ofrecí la posibilidad cierta de poder estar en esta mesa, o aunque sea vía Zoom, pero bueno, lógicamente tenía que hablar primero con todos los empleados para ver qué actitud tomar. Pero bueno, no quería dejar de decirlo por una cuestión de nobleza con mis compañeros de trabajo. Porque para que uno esté aquí, le puedo asegurar, hay muchísima gente del otro lado para que usted nos aguante a uno solo de este lado y a muchísima gente que hacen posible que nosotros podamos estar. Por eso nuestra solidaridad. Bueno, dicho esto, vamos a lo nuestro. Decía, importantes descuentos para la construcción de los créditos casa propia, en este caso. ¿Cómo viene esto? Bien, viene muy bien. La verdad que como decías vos al principio, una cuenta pendiente para muchos vecinos y muchas vecinas, la casa propia, y una política que el intendente tomó como propia y con el apoyo del gobierno nacional se pudo conseguir un acuerdo muy importante con estas líneas, tanto con el Procrear como la casa propia, y también buscando, mediante la tarjeta Masú, ver cómo podíamos colaborar en este sentido, ¿no? Y la verdad que una de estas dos líneas, que es casa propia, es para la construcción sobre un terreno propio. Y bueno, la verdad que un poco siguiendo con lo que conversamos antes, con la relación que se generó en la pandemia con las pymes, con los comerciantes locales, nos dio la posibilidad de articular en este momento
una serie de descuentos muy importantes y muy amplios de comercios referidos para la construcción, que van desde el 10%, 15% hasta el 40%. O sea que ¿Hasta el 40%? Hasta el 40%. ¿En qué rubros, por ejemplo? No, todo lo que tenga que ver con construcción. Pero yo te pregunté, lo tengo acá, Sí, tengo data aquí, está. Y van cambiando cuando pasan los días, se van modificando todos los combos, como se denominan. Y bueno, y la verdad que estamos muy contentos, hasta la pintura de un 15%, realmente es algo muy amplio y muy bueno, y que viene a generar una posibilidad para los vecinos que accedan para esos créditos de optimizar esos 5 millones que se les da como un crédito para la construcción, para que les rinda más y para que también sea un beneficio para la construcción local, porque muchas veces algunos de los que toman estos créditos compran en otros lugares o mandan a buscar a Buenos Aires, y no, la verdad que la visión del intendente es que también se potencie a todo el sector de la construcción local y que se genere ese vínculo entre quien toma un crédito y los comercios locales que ponen el hombro, que ayudan y que realmente se genera, como te decía recién, políticas sanas, políticas nobles, donde los comercios, lo que está pasando y lo que pasó durante el fin de semana es que se quedan sin el stock. Y es fantástico que pase eso y que los vecinos entiendan y que identifiquen que el municipio articula con un sector privado, que... 30 segundos me quedan. Bueno, lo importante de esto es que realmente pueden los vecinos que accedan para estos créditos vincularse con la tarjeta Masu y tener beneficios de primera calidad. ¿Puedo sumar algo chiquitito nada más? 10 segundos. 10 segundos. El compre local, la diferencia del compre local es un puesto de trabajo. Bien, y yo sumo algo, la última antes de ir a la placa, como siempre nos vamos con una placa, que de alguna manera es un dicho como para que quienes están del otro lado piensen. Sería importante, de alguna manera, yo lo hablamos fuera de cámara, en una época hace tiempo, no digo que por una cuestión de edades, aquellos que de alguna manera durante todo el año compramos en los comercios fueguinos teníamos un descuento que era descuento residente y demás. Sería importante que vuelva eso, porque los comerciantes no deben olvidarse, más allá de lo que pasaron, que con nosotros viven todo el año, ¿no? Digo, como aporte. Me parece importante. Vamos a tratar de sumarlo. ¿Sí? Y la otra, cortita, una centolla que yo le dije que valía hace 3 meses atrás, 2.000 pesos, y vale 4.500. Para alguien que viene de afuera, 30 dólares no es mucho. Para alguien que está acá adentro, y la verdad que, por ahí es feo aprovecharse del turismo. Digo como aporte, que me parece importante. No todos, algunos. ¿Sí? Gracias a ambos por la venida al programa. Bueno, nos vamos. No, es su casa. Y la verdad, una alegría tenerlos. Bueno, nos vamos como siempre con una placa como para que ustedes piensen, ¿no? Y Carla Vina decía, y que tiene que ver con esto que estábamos hablando, de alguna manera, las elecciones a veces son la venganza del ciudadano y el voto se convierte en un puñal de papel. ¿Será? Esperemos que no. Esperemos que la Esto da para todos, ¿eh? Sí. Digo, no es para nadie en especial. Yo espero que la gente en esta elección y pensando en el futuro, no vote por castigo, sino vote porque realmente ve algo en ese político que está votando. Dejemos de votar o por lo menos transitemos ese camino, de dejar de votar a el menos malo y votar al que realmente hace algo bueno por nosotros. Pero vaya a votar. Vaya a votar, claro que sí. Bueno, señores, el próximo programa vamos a hacer, que va a ser el último antes de las elecciones, si Dios quiere vamos a estar con colegas. ¿Por qué? Porque nos parece importante, colegas de Ushuaia y colegas de Río Grande, analizando esto de las PASO. 11 días de las PASO. Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Y prometo que me voy a cortar el cabello, que lo tengo demasiado largo. Señores, gracias. Que tengan buena semana y hasta el próximo miércoles. En esto que hemos denominado controversias a través de la televisión pública de Tierra del Fuego. Gracias. Chau.